A ver, para que arranque. Bueno, ahí está. Ahí estamos grabando ya el encuentro de hoy. No, simplemente, bueno, dando la bienvenida, como siempre a todos. Eh, estamos muy contentos de juntarnos hoy a leer a Borges. Eh, con Adriana pensamos dedicarle los dos encuentros de este mes, de este espacio de encuentros juntos a leer cuentos de Borges. Así que hoy vamos a leer juntos Emma Suns y el próximo encuentro, el 21, vamos a leer juntos el Evangelio según Marcos. Y bueno, ya les anunciamos también que el mes que viene, en octubre, vamos a hacer mes Cortázar, así que los dos encuentros del mes de octubre van a estar dedicados a cada uno a leer un cuento de Don Julio Cortázar. Ahí veo que Sí, se supo también, probablemente claro. leamos ¿Mm? Casa Tomada un día y después otro día vamos a leer, calculo que Circe, estamos entre Circe o La Puerta del Cielo, ¿no? Eso es lo que habíamos Digamos las puertas pensado. del cielo. Así es, hay que Bueno, definirlo. y les digo del Club de Lectura. Bueno, hoy vamos a trabajar El Corazón del Daño a las 18 de María Negroni. Y después vamos a trabajar el próximo mes, que es el primer sábado del mes que viene, que después ya vamos a estar mandando, El mar que nos trajo, de Griselda Gambaro, que vamos a hacer como dos cosas muy diferentes. O sea, vamos a pasar de un texto realista, del texto de Gambaro, que es un texto realista, más bien que está sujeto a lo que podría llamarse lo más teatral. Griselda Gambaro es una de las más importantes escritoras teatrales argentinas. Y por otro lado, eh, hoy vamos a confrontar con este texto tan poético que es El corazón del daño, ¿no? Que tiene otras connotaciones y es un collage de un montón de elementos que subyacen en esta obra. Entonces habíamos pensado hoy, para hoy El corazón del daño, y estaríamos terminando estos 3 meses que nos falta. El primer sábado estaríamos con El mar que nos trajo de Griselda Gambaro, en el club de lectura estoy diciendo, ¿no? El otro, vamos a trabajar otro completamente distinto, que es una novelista argentina que está como fluyendo ahora y que está con muy buena crítica, que es también totalmente distinto a lo que venimos leyendo en estos encuentros, que se llama María Gainza. Y el libro se llama El nervio óptico. No sé si alguien lo leyó, si lo vio. Eso es para noviembre. Vamos a leer María Gainza. Vamos a hacer otro descubrimiento de los que venimos haciendo, vamos a descubrir otra autora que es María Gainza. Y pienso, me parece cerrar con, ahí el gato se vino para arriba, pero bueno, ya lo saqué. Eh, mi gata, que está como se pone muy celosa en estas cuestiones. Y el último, vamos a trabajar con las niñas del Se Naranjel ve de hermosa, Gabriela, ¿eh? se De ve hermosa Gabriela ahí en la Cabezón. ventana. Ahora se fue, pero estaba ahí hermosa Sí, al sol en la ventana. estaba en la ventana, sí, 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 sí. Ahora está con Marcela que la está acariciando un poco a ver si la controla un poco, porque si no se viene sobre la computadora. Yo tampoco no está Cristian para tampoco controlarla, así que ella está hoy desbordada. Pero ahora le vamos a dar ese rol hoy a Marcela, le vamos a dar el rol de Marcela, que es la madre de los de gatos, así para que la controle un poco Angie, que está muy desbordada. Y bueno, y vamos a trabajar con terminar con Gabriela Cabezón Cámara y Las Niñas del Naranjel, que es una novela, su última novela. Eso lo vamos a hacer en diciembre. O sea que ya vayan agendándose los que van a venir al club, esas 3 novelas que igual, bueno, vamos a ir consiguiéndolas, vamos viendo, y vamos a ir incorporándolas a nuestro trabajo. Bueno, ¿se entendió más o menos lo que fui comentando? ¿Alguna duda? ¿Algo que algo que quieran preguntar? No vamos Yo directo. para el siguiente, para el club de lectura, no terminé de leer El corazón del año. La verdad es que es tan intenso que, bueno, no sé, me quería detener y qué sé yo, bueno, lo
Bueno, después lo vemos a ver qué sugerencias podemos hacer y entre todos, todas, a ver qué es lo que podemos encontrar de ese texto que es tan complejo, que es tan intenso, que está lleno de tanta pasión, de tanta rabia, de tanta bronca, pero también de un lenguaje poético que es Es muy sublime, bueno, es digamos. muy bueno. Es excelente y hay que estar muy atento y estar todo el tiempo pensando, porque no es un libro que llevadero, que atrape, digamos. Así que las cuestiones que tienen que ver con lo anecdótico se van perdiendo, digamos, en el enjambre de intertextualidades y en el enjambre de palabras que el trabajo está haciendo todo el tiempo. Pero bueno, vamos por eso y vamos trabajando. Lo vamos a ir trabajando de a poco, si a ustedes les parece. Bueno, vamos con Emma. ¿Les parece? Vamos, ¿O vamos. quieren hacer alguna pregunta más? Pasa. Una sola cosita, Adri, también ya lo saben seguramente, Ah, porque le llegan lo que la mayoría de los que están acá les llegan los mails. sí. Bueno, empieza el próximo fin de semana, el sábado que viene, también un nuevo taller que es el de literatura y cine, que también va a estar a cargo de un grupo de egresados, mejor dicho, de la licenciatura y también de profe de la licenciatura, así que bueno, si no se inscribieron, inscríbanse. Va a estar muy interesante, van a trabajar la cuestión de la transposición de la literatura al cine a partir de la novela de Samantha Schweblin, Distancia de Rescate, y de la novela de Francis Scott Fitzgerald, no sé si es una novela en realidad, El curioso caso de Benjamin Button. Así que, a ver, ahí dice, Alicia no nos escucha, dice. Bueno, sí, no sé qué hacer con Alicia. Si no me escucha no le ¿Qué puedo decir nada. problema? ¿Pero tenemos nosotros el problema o está en otro lado el problema? No, sospecho que no, porque el resto no se Se escucha y escucha, se están escucha. escuchando bien, así que Bueno, ¿alguien es la Alicia, le primera voy a vez que poner. viene y no nos conoce? Porque así, porque yo empecé directamente como si ya fuéramos todos esta comunidad, parte de esta comunidad y no nos conocen. Hola, buenas tardes. Que nosotros trabajamos dos tipos de método, hacemos alternancia metodológica, diríamos que a las 4 el taller de cuentos leemos el cuento y después lo comentamos y hacemos el análisis, y en el club hacemos la lectura, el análisis del cuento, de la novela que venimos ya trabajando desde se supone que ya se llevó para leer hace un mes, digamos, la novela, que es lo que voy diciendo. Por eso, alguien no nos conoce, tengo que hacer la presentación, que estamos trabajando, que somos, yo soy la coordinadora de lengua y literatura de la licenciatura en lengua y literatura, de la carrera, que este taller lo estamos dando con Cristian Franco, que Cristian, bueno, pues se presenta ahora, no sé, ¿alguien necesita presentación o vamos directamente con la metodología que estamos trabajando? Hola, hola. Sí, Hola, mi nombre es Hola, hola Laura. Hola, chicos. Es la primera vez que participo y bueno, me parece muy interesante lo que se está planteando. Y sí, me gustaría si hay una presentación breve, muy breve aunque sea de ustedes, así los conozco un poquito más. bueno, por eso pregunto. ¿Vos sos? ¿Tu nombre es? Mi nombre es Laura. eh, Laura. sí. Bueno, ¿sos de acá? Porque No, tenemos no, gente no. de varios lugares. No, no, soy de la provincia ¿Eh? de Tucumán. Soy de la provincia de Tucumán. Ah, mira vos qué bien, muy bien, muy bien. De Tucumán creo que es la primera persona que tuvimos. Hemos tenido de Jujuy, hemos tenido de La Rioja, del sur, pero de Tucumán no. Bueno, y hoy una de las cosas que hablábamos, tuve una reunión con gente, con otros mediadores que están trabajando en Mendoza y están trabajando en, una de las chicas es jujeña y una de las chicas y uno de los muchachos es mendocino. Bueno, no tenía nada, era bastante como más, un taller totalmente diferente, ¿no? Presencial, con otras vicisitudes y otras cuestiones. Nosotros vamos al hueso de la palabra
y porque nos parece que la palabra es completa, digamos, en su cantidad de efectos de sentido, y por ahí ellos trabajan desde otros lugares, con otros materiales y con otras cuestiones. Nosotros tenemos una devoción textual, así casi apasionada, entonces vamos directamente a ese análisis, por eso venimos de la letra. Yo soy coordinadora de la carrera de Lengua y Literatura, soy profesora y licenciada en Lengua y Literatura hace 30 años, trabajo en la facultad, en la UNLAN hace 30 años, 29. Y no, a veces no quiero decir porque parezco muy vieja. Y también trabajo en un profesorado también de Matanza hace 28. Y bueno, ya hace 3 que estamos trabajando con esto del club de lectura y el taller de lectura, que son 2 medidas distintas, y este año estamos trabajando con la biblioteca Leopoldo Marechal, que es la biblioteca de nuestra universidad. Y está Fernanda, que es nuestra representante de la biblioteca, y te damos la bienvenida, Patricia. Patricia, en Tucumán. Debe hacer mucho Aula. calor en Tucumán hoy, ¿no? Sí, 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 Laura me llamo. Y sí, hace muchísimo calor. Laura. Ah, está lindo. Está muy agradable. ¿Ali? Bueno, Muchas mejor gracias. así entonces. Y que se presenta Cristian y ya empezamos. Y arrancamos. Bueno, nada, brevemente soy profe de Lengua y Literatura, licenciado en Lengua y Literatura, egresado de la licenciatura de la Universidad de La Matanza, y bueno, también trabajo con Adri en la universidad, algunas materias, y bueno, estamos trabajando con estos encuentros virtuales hace ya bastante, un par de años, y nada, siempre tratando de generar propuestas nuevas para seguir leyendo, básicamente, que es lo que nos gusta hacer y lo que vamos a hacer ahora. Este taller de cuentos, leemos el cuento acá en vivo y después lo comentamos. Así Acá que, leemos bueno, el cuento en también, vivo muy y contento después de lo que te sumes. comentamos. En el club no, que es el que viene después, el trabajo que viene después, ya vienen supuestamente con la novela leída. Digamos, son 2 metodologías, digamos, para 2 públicos distintos o no lo sabemos. Eso después lo vamos lo vamos a ir descifrando, porque el taller de cuentos lo empezamos hace, ¿cuánto hace, Cristian? Ya van dos veces estas. ¿Qué pasó? Y ya creo que es el cuarto, quinto encuentro, ¿no? Pues estoy compartiendo el cuento ya. Por eso Mientras Viste que comentabas. acá pasa algo y yo entro en pánico. Sí, no te Sabrán desesperes, no te disculpar. desesperes. Estamos No, pero se escucha, hoy se compartiendo el escucha, cuento. ¿no? Se escucha, ¿viste? Sí, 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 ¿Viste? sí, se escucha ¿Viste perfecto. que no estás y yo puedo salir igual y hablar? ¿Viste? Esto es Vale, para sos una Cristina. Esto es persona para Cristina. autónoma, Independiente. Soy autónoma una e mujer independiente. Está muy independiente. bien. Porque siempre estamos luchando. Yo estoy luchando con esas cuestiones tecnológicas. Él, que es un muchacho joven y bueno, tiene otra visión del mundo tecnológico, pero yo tengo una visión bastante temerosa, llegar al borde del pánico, digamos, en algunos asuntos. Bueno, Emma Suns es un texto está en el Aleph es un cuento de Borges del año 1949, es uno de los textos más importantes de la literatura universal, el Aleph. No elegimos el cuento que da título al libro. Para Aleph es otro cuento que lo invitamos para compartir, pero tiene para nosotros unas connotaciones. Igual a Borges no era su cuento preferido, Emma Suns, ¿no? Era como, bueno, si de toda mi biblioteca o de todos mis cuentos quedara solamente esto, no, es como si yo no hubiera construido nada en algún punto. Bueno, es una problemática que tenía con Emma Suns, que es uno de los pocos cuentos que tienen nombre femenino, ¿no? Que empieza y la protagonista es esta mujer, de toda la obra borgiana. Bueno, vamos. El 14 de enero de 1922, Emma Suns, al volver de la fábrica de tejidos Tarbuch y Lauenthal, halló en el fondo del zaguán una carta fechada en el Brasil por la que supo que su padre había muerto. La engañaron a primera vista el sello y el sobre. Luego la inquietó la letra desconocida. 9 o 10 líneas borroneadas querían colmar la hoja. Emma leyó que el señor Mayer había ingerido por error una fuerte dosis de veronal
y había fallecido el 3 del corriente en el hospital de Bajé. Un compañero de pensión de su padre firmaba la noticia, un tal Fein de Río Grande, que no podía saber que se dirigía a la hija del muerto. Emma dejó caer el papel. Su primera impresión fue de malestar en el vientre y en las rodillas. Luego de ciega culpa, de irrealidad, de frío, de temor. Luego quiso ya estar en el día siguiente. Acto continuo comprendió que esa voluntad era inútil, porque la muerte de su padre era lo único que había sucedido en el mundo y seguiría sucediendo sin fin. Recogió el papel y se fue a su cuarto. Furtivamente lo guardó en un cajón, como si de algún modo ya conociera los hechos ulteriores. Ya había empezado a vislumbrarlos. Tal vez ya era la que sería. En la creciente oscuridad, Emma lloró hasta el fin de aquel día el suicidio de Manuel Mayer, que los antiguos días felices fue Emanuel Zunz. Recordó veraneos en una chacra cerca de Gualeguay. Trató de recordar a su madre. Recordó la casita de Lanús que les remataron. Recordó los amarillos lozales de una ventana. Recordó el auto de prisión, el oprobio. Recordó los anónimos con el sueldo sobre el desfalco del cajero. Recordó, pero eso jamás lo olvidaba, que su padre la última noche le había jurado que el ladrón era Lauenthal. Aaron Lauenthal, antes gerente de la fábrica y ahora uno de los dueños. Emma desde 1916 guardaba el secreto. A nadie se lo había revelado, ni siquiera a su mejor amiga, Elsa Ullstein. Quizá rehuía la profana incredulidad. Quizá creía que el secreto era un vínculo entre ella y el ausente. Lauenthal no sabía que ella sabía. Emma Zunz derivaba de ese hecho ínfimo un sentimiento de poder. No durmió aquella noche, y cuando la primera luz definió el rectángulo de la ventana, ya estaba perfecto su plan. Procuró que ese día, que le pareció interminable, fuera como los otros. Había en la fábrica rumores de huelga. Emma se declaró como siempre contra toda violencia. A las 6, concluido el trabajo, fue con Elsa a un club de mujeres que tiene gimnasio y pileta. Se inscribieron. Tuvo que repetir y deletrear su nombre y su apellido. Tuvo que festejar las bromas vulgares que comentan la revisación. Con Elsa y con la menor de los Cronfus discutió a qué cinematógrafo irían el domingo a la tarde. Luego se habló de novios y nadie esperó que Emma hablara. En abril cumpliría 19 años, pero los hombres le inspiraban aún un temor casi patológico. De vuelta, preparó una sopa de tapioca y unas legumbres. Comió temprano, se acostó y se obligó a dormir. Así, laborioso y trivial, pasó el viernes 15, la víspera. El sábado, la impaciencia la despertó. La impaciencia, no la inquietud, y el singular alivio de estar en aquel día por fin. Ya no tenía que tramar y que imaginar. Dentro de algunas horas alcanzaría la simplicidad de los hechos. Leyó en la prensa que el Nordmann de Malmö zaparía esa noche del dique 3. Llamó por teléfono a Lauenthal, insinuó que deseaba comunicar sin que lo supieran las otras algo sobre la huelga y prometió pasar por el escritorio al oscurecer. Le temblaba la voz. El temblor convenía a una delatora. Ningún otro hecho memorable ocurrió esa mañana. Emma trabajó hasta las 12 y fijó con Elsa y con Perla Cronfus los pormenores del paseo del domingo. Se acostó después de almorzar y recapituló, cerrados los ojos, el plan que había tramado. Pensó que la etapa final sería menos horrible que la primera y que le pararía sin duda el sabor de la victoria y de la justicia. De pronto, alarmada, se levantó y corrió al cajón de la cómoda. La abrió. Debajo del retrato de Milton Sears, donde la había dejado adelante anoche, estaba la carta de Fine. Nadie podía haberla visto. La empezó a leer y la rompió. Referir con alguna realidad los hechos de esta tarde sería difícil y quizá improcedente. Un atributo de lo infernal es la realidad, un atributo que parece mistigar sus temores y que los agrava tal vez.
cómo hacer verosímil una acción en la que casi no creyó que la ejecutaba, cómo recuperar ese breve caos que hoy la memoria de Masún repudia y confunde. Emma vivía por Almagro en la calle Liniers. Nos consta que esa tarde fue al puerto. ¿Y acaso en el infame Paseo de Julio se vio multiplicada en espejos, publicada por luces y desnudada por los ojos hambrientos? Pero más razonable es conjeturar que al principio erró inadvertida por la indiferente Recoba. Entró en 2 o 3 bares, vio la rutina o los manejos de otras mujeres, dio al fin con hombres del Normanman. De uno muy joven temió que le inspirara alguna ternura y optó por otro, quizá más bajo que ella y grosero, para que la pureza del horror no fuera mitigada. El hombre la condujo a una puerta y después a un turbio zaguán, y después a una escalera tortuosa, y después a un vestíbulo en el que había una vidriera con los anchos idénticos a los de la casa en Lanús, y después a un pasillo, y después a una puerta que se cerró. Los hechos graves están fuera del tiempo, ya porque en ellos el pasado inmediato queda como tronchado del porvenir, ya porque no parecen consecutivas las partes que lo forman. En aquel tiempo fuera del tiempo, en aquel desorden perplejo de sensaciones inconexas y atroces, ¿pensó Emma Suns una sola vez en el muerto que motivaba el sacrificio? Yo tengo para mí que pensó una vez, y que en ese momento peligró su desesperado propósito. Pensó, no pudo no pensar, que su padre le había hecho a su madre la cosa horrible que a ella ahora le hacía. Lo pensó con débil asombro y se refugió enseguida en el vértigo. El hombre sueco-finlandés no hablaba español. Fue una herramienta para Emma como ésta lo fue para él, pero ella sirvió para el goce y él para la justicia. Cuando se quedó sola, Emma no abrió enseguida los ojos. En la mesa de luz estaba el dinero que había dejado el hombre. Emma se incorporó y lo rompió como antes había roto la carta. Romper dinero es una impiedad, como tirar el pan. Emma se arrepintió apenas lo hizo. Un acto de soberbia y en aquel día el temor se perdió en la tristeza de su cuerpo, en el asco. El asco y la tristeza la encadenaban. Pero Emma lentamente se levantaba y procedió a vestirse. En el cuarto no quedaban colores vivos. El último crepúsculo se agravaba. Emma pudo salir sin que la advirtieran. En la esquina subió el lacroce que iba al oeste. Eligió, conforme a su plan, el asiento más delantero para que no le vieran la cara. Quizá le confortó verificar en el insípido trajín de las calles que lo acaecido no había contaminado las cosas. Viajó por barrios decrecientes y opacos, viéndolos y olvidándolos en el acto, y se apió en una de las bocacalles de Warnes. Paradójicamente, su fatiga venía a ser una fuerza, pues la obligaba a concentrarse en los pormenores de la aventura y le ocultaba el fondo y el fin. Pero Lowenthal era para todos un hombre serio, para unos pocos íntimos un avaro. Vivía en los altos de la fábrica solo. Establecido en el desmantelado arrabal, temía a los ladrones. En el patio de la fábrica había un gran perro y en el cajón de su escritorio, nadie lo ignoraba, un revólver. Había llorado con decoro el año anterior la inesperada muerte de su mujer, una Gauss que le trajo una buena dote. Pero el dinero era su verdadera pasión. Con íntimo bochorno se sabía menos apto para ganarlo que para conservarlo. Era muy religioso. Creía tener con el Señor un pacto secreto que lo eximía de obrar bien a trueque de oraciones y devociones. Calvo, corpulento, enlutado, de quevedos ahumados y barba rubia, esperaba de pie junto a la ventana el informe confidencial de la obrera Sons. La vio empujar la verja que él había entornado a propósito y cruzar el patio sombrío. La vio hacer un pequeño rodeo cuando el perro atado ladró. Los labios de Emma se atareaban como los de quien reza en voz baja. Cansados, repentían la sentencia que el señor Lowenthal oiría antes de morir. Las cosas no ocurrieron como había previsto Emma Suns.
Desde la madrugada anterior ella se había soñado muchas veces dirigiendo el firme revólver, forzando al miserable a confesar la miserable culpa y exponiendo la intrépida estratagema que permitiría a la justicia de Dios triunfar de la justicia humana. No por temor, sino por ser un instrumento de la justicia, ella no quería ser castigada. Luego, un solo balazo en mitad del pecho rubricaría la suerte de Lowenthal. Pero las cosas no ocurrieron así. En Taylor Lowenthal, más que la urgencia de vengar a su padre, Emma sintió la de castigar el ultraje padecido por ello. No podía no matarlo después de esa minuciosa deshonra. Tampoco tenía tiempo para perder en teatralerías. Sentada, tímida, pidió excusas a Lowenthal, invocó a fuer de delator a las obligaciones de la lealtad, pronunció algunos nombres, dio a entender otros y se contó como si la venciera el temor. Logró que Lowenthal saliera a buscar una copa de agua. Cuando éste, incrédulo de tales aspavientos, pero indulgente, volvió del comedor, Emma ya había sacado del cajón el pesado revólver. Apretó el gatillo 2 veces. El considerable cuerpo se desplomó como si los estampidos y el humo lo hubieran roto. El vaso de agua se rompió. La cara la miró con asombro y cólera. La boca de la cara la injurió en español y en yiddish. Las malas palabras no cejaban. Emma tuvo que hacer fuego otra vez. En el patio el perro encadenado rompió a ladrar y una efusión de brusca sangre emanó de los labios obscenos y manchó la barba y la ropa. Emma inició la acusación que tenía preparada. He vengado a mi padre y no me podrán castigar, pero no la acabó porque el señor Lowenthal ya había muerto. No supo nunca no supo nunca si alcanzó a comprender. Los ladridos tirantes le recordaron que no podía aún descansar. Desordenó el diván, desabrochó el saco del cadáver, le quitó los quevedos salpicados y los dejó sobre el fichero, luego tomó el teléfono y repitió lo que tantas veces repetiría con esas y con otras palabras. Ha ocurrido una cosa que es increíble. El señor Lowenthal me hizo venir con el pretexto de la huelga. Abusó de mí. Lo maté. La historia era increíble, en efecto, pero se impuso a todos porque sustancialmente era cierta. Verdadero era el tono de Masuns, verdadero el pudor, verdadero el odio. Verdadero también era el ultraje que había padecido. Solo eran falsas las circunstancias, la hora y 1 o 2 nombres propios. Y acá termina este cuento. Bueno, me imagino que ustedes ya lo habían leído o ya lo conocían o que tenían les había llegado alguna cosa de él. ¿Alguien no lo había leído nunca? ¿Alguien no lo había leído nunca? ¿O todo el mundo lo conocía, el cuento? Bueno, parece que todo el mundo lo conocía el cuento. Buenísimo, buenísimo. Entonces lo podemos analizar. 2 o 3 disparadores para hablar un poco de él. Este es un cuento que no está enmarcado, digamos que empieza directamente con el cronotopo bien marcado, es decir, dónde empieza, en qué lugar, en qué momento, y aparece esta historia de la cuestión de que ella recibe una carta, y esa carta es la carta de un tal señor Mayer, y nosotros tenemos que ver por qué habla de un señor Mayer y no que dice ser su padre, ¿no? Y que de pronto no es, no, recién vamos a saber después por qué se llama Emanuel Suns, ¿no? Y acá hay una frase en la que yo me voy a detener, que es como la frase que da sentido a todo el texto, es como que linealmente va a hacer sentido en todo el texto. Después vamos a ver las estrategias de construcción. Ahora vamos a lo temático y después vamos a ver las estrategias constructivas del texto. Y digo, acto continuo comprendió que esa voluntad, supo que su padre había muerto, ¿no? Acto
acto continuo comprendió que esa voluntad era inútil, porque la muerte de su padre era lo único que había sucedido en el mundo y seguiría sucediendo sin fin. Me parece que esa frase es como la frase que da unión a todo el sentido del texto. Algunos le llaman que estaba enamorada del padre, a otros le dicen, se guarda, hay muchas interpretaciones, miles de interpretaciones sobre esto, esta cuestión del complejo de Electra, el enamoramiento del padre. Esto en algún momento se reafirma, se repite en algún sentido, cuando ella dice, y esto vamos a la página siguiente, que en abril cumpliría 19 años, pero los hombres le inspiraban aún un temor casi patológico. O sea, se habló de hombres y nadie esperó que Emma hablara. ¿Por qué? No lo sabemos. Emma vive sola, es una trabajadora textil, no sabemos qué pasó allá. Y empieza a tramar esa venganza. Y hay un elemento que me parece que es importante acá en lo que va del desarrollo del cuento, que recordó veraneos en una chacra cerca de Gualeguay. Recordó, está todo el tema del recuerdo, ¿no? Que está como dando vueltas a lo largo de todo el texto. Recordó veraneos en una chacra cerca de Gualeguay, trató de recordar a su madre. O sea, ¿dónde aparece la figura de la madre acá de Emma? Y eso es lo que vamos a ir a tratar, que después la vuelve a recordar cuando después del ultraje, digamos, ¿no? ¿Por qué? Recordó la casita de Lanús que les remataron, recordó los amarillos Los Angeles de una ventana, esos amarillos Los Angeles también después vuelven a aparecer cuando ella va en ese laberinto para acostarse con el marinero. Recordó el auto de prisión, el oprobio, recordó los anónimos, recordó, pero eso jamás lo olvidaba, que su padre la última noche le había jurado que el ladrón era Lauenthal. Ahora, pregunta. ¿El texto dice alguna vez que el ladrón era Lauenthal? No lo dice en ningún momento. O sea que en este momento de lo que estamos hablando es que el ladrón, ella tiene solamente la palabra del padre. Ella va a cometer un crimen. Ah, y aparte está el tema del secreto acá, ¿no? Ella va a cometer un crimen solamente pensando en la palabra del padre. Es decir, la palabra del padre es la que la instiga a ella. Mire qué fuerte que es este tema de la palabra del padre, que este tema de la palabra del padre es la que la lleva a ella a pensar que puede vengar a ese padre que ha sido, por lo cual ella lo pierde a ese padre tiene que exiliarse, ese padre es condenado como ladrón y todo lo demás. Recordó, es una sucesión de anáforas ahí en el texto, y ese recuerdo va, como digamos, agudizando esa idea del recuerdo y esa idea del secreto, que es una idea del secreto que hace que ella vaya empezando a tramar su venganza. Bueno, los escucho un poco y luego seguimos un poco armando esta cuestión del sentido, porque a mí me parece que el texto va, y eso lo comenzábamos con Marcela recién, lo estábamos hablando, desde dos lugares. Hay como dos lugares, con dos carriles en cual va siguiendo el texto, que un carril es el que tiene que ver con el aspecto psicológico de Emma, todo lo que tiene que ver con esa cabeza que está referir los hechos, el pasado, el presente y el futuro están totalmente mezclados. Y por el otro lado hay un carril que va por lo real, es decir, un carril que va por el lugar donde Emma está armando su plan, digamos, de alguna forma. Tomó la sopa de tapioca, llamó al puerto para ver dónde salía el último el barco que tenía que zarpar. ¿Por qué tenía que buscar un barco que tenía que zarpar? Y después vamos a describir y vamos a trabajar la famosa escena del marinero, la famosa escena del ultraje, la famosa escena del puerto, que es una de las escenas más importantes de la literatura argentina, digamos. Bueno, y después la vamos a recordar. ¿Aquí quiere empezar a tirar alguna punta, alguna cuestión y después seguimos con esto del análisis? A ver, Romy, que anda por ahí, levantó la Hola, manito. buenas tardes. ¿Qué ¿Cómo estás, tal? Romina? Ahí vino Susana. Bien. Hola, Susi, ¿cómo estás?
Marce, Este ¿tenés es cita? un cuento, Del Caro es un también. cuento, Sí, a ver. que es un cuento que hemos dado también en otros cursos y siempre le encontramos algo nuevo. Algo nuevo. Todo el tiempo está, es un cuento lleno de efectos de sentido, ¿no? Es un cuento que no se agota nunca. Y el narrador también, que dice que muchos se enteraron, o sea, ¿quiénes son los que se enteraron de eso, de lo que hacía Emma Suns? Que te deja pensando. Bueno, hay un Ese narrador, narrador. ahora vamos a trabajar un poco en la figura del narrador. ¿Quién es ese narrador? ¿Es él? ¿Es un yo ampliado? ¿Es un narrador que conoce perfectamente los movimientos parece ser un omnisciente y después parece meterse en la interioridad del personaje? ¿Por dónde va ese narrador? ¿Cuáles son las acciones que va siguiendo ese narrador a lo largo del texto? Es un narrador muy móvil, no es un narrador típico borgiano. Narrador típico borgiano del muerto, o de los últimos de la intrusa, o de los demás, que va siempre siguiendo a los malevos y siempre describiendo la casa. Acá no, acá va y viene desde dos perspectivas distintas, va yendo desde la interioridad hacia la exterioridad, desde un yo que se mete a hablar en algunos momentos, yo tengo para mí que en ese momento, peligroso, desesperado propósito. Y después, otra de las cuestiones que tenemos que hablar ahora es lo del cambio de móvil. Porque ella en un momento está hablando de vengar a su padre y después del ultraje, y ahora vamos a ver después el tema después del ultraje, vamos a pasar a cambiar el móvil de la acción. ¿Por qué ¿Y cambia el móvil de la acción? por qué elige ese tipo de venganza? Eso es lo que me llama la atención, porque podría haber buscado otro tipo de venganza para mostrar por medio de algún tipo de prueba de la mentira, de porque el padre no había estafado. ¿Por qué buscó ese tipo de venganza? Me llama la atención. Bueno, acá hay dos puntos. Ella no quería ser, primero no quería ser, ella tiene nada más que la palabra del padre, ella no sabe si eso es verdad o mentira. Ella va a vengar a ese ser que es lo más importante de su vida. No hay nada más importante de su vida. Por eso repetí. Ahí se colgó Adriana, parece. Tiene que voy a mandar un mensajito. ¿Me escuchan? A mí me escuchan, ¿no? Sí, sí. ¿Ahora? Sí, Sí, a mí sí me vamos. escuchan. Estamos, Listo. igual se había Quedó. detenido. Bueno. un Sí, poquito antes, escuchamos. Se congeló. sí, se congeló. Sí, Está sí, todo quedó arreglado. congelada. Espero que Marce la esté ayudando, porque yo ahora no estoy allá, así que vamos a contar con la colaboración de Marce seguro. Bueno, seguimos entonces allá comentando un poco estas cuestiones del cuento. Me interesa también lo del narrador, ahora después seguramente lo vamos a ir desarrollando, pues es un narrador, como casi todos los narradores borgianos, muy, muy particular, y ese tipo de narrador en el cual no se puede confiar para nada. Pero quería escuchar a Caro Gaitán, también que había levantado la mano. Caro. Hola, ahí voy. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Sí. Bueno, hola, ¿qué tal todos, todas? Bueno, como para iniciar así, tengo 150.000 millones de comentarios cada vez, pero así como para Seguramente. empezar, yo puse Emma Suns y puse mujer, joven, huérfana, judía, virgen, víctima, memoriosa, minuciosa, ultrajada, asesina. Así puse, ¿no? Todo eso. Y todo eso así como de todo es, Emma, ¿no? Pero en esta última lectura me pasa que me queda una duda con respecto a la mamá. Porque como ella recordó 7 veces, recordó, ¿no? Dice, recordó, y después dice, trató de recordar. Y cuando habla de la madre, y después cuando se viene el ultraje de lo mismo que le hizo a la madre, fantaseé, por supuesto, no me tiren con tomates por la cabeza, pero pensaba, ¿y si el papá violó a la mamá y después la abandonó, la dejó y se fue a la bosta, ¿no?
¿qué es lo que está vengando? Porque ella trató de recordar y entonces revive toda esa situación. Porque ese aún casi patológico de la bronca con los hombres también. Es la primera vez que tengo esta sensación con el cuento. Nunca se me había presentado la madre como importante en el relato. Recién ahora la tomé en cuenta. Entonces, bueno, eso como para empezar. Capaz que alguno tiene una idea sobre esa madre. Capaz que el corazón del daño también me tiene ahora un poco con este tema. Te está condicionando la lectura. No, pero es interesante ese vacío, en todo caso, ¿no? De la figura de la madre, porque no se dice prácticamente nada sobre ella. Simplemente se dice en ese momento de cuando Emma se acuesta, digamos, con el marinero, que, bueno, lo leo directamente porque hay que decirlo uno si Borges lo dice mejor. Dice, en aquel tiempo fuera del tiempo, en aquel desorden perplejo de sensaciones inconexas y atroces, ¿pensó Emma Suns una sola vez en el muerto que motivaba el sacrificio? Yo tengo para mí que pensó una vez y que en ese momento peligró su desesperado propósito. Pensó, no pudo no pensar, que su padre le había hecho a su madre la cosa horrible que a ella ahora le hacían. Lo pensó con débil asombro y se refugió enseguida en el vértigo. Para contrarrestar tu hipótesis, Taro, simplemente me detengo en ese débil asombro, ¿no? Lo pensó con débil asombro, no lo pensó con indignación, o sea, si ella hubiera sabido que el padre, digamos, violó a la madre, probablemente no hubiera sido un débil asombro lo que hubiera sentido, creo, pero bueno, igual es una hipótesis también. Pero ese párrafo también me interesa por el tema del narrador y de cómo mucho de lo que leemos en el cuento son conjeturas del narrador, no son hechos. Son cosas que el narrador conjetura y dice, yo tengo para mí que pensó. Yo tengo para mí que pensó. Es lo mismo que decir, yo creo que pensó. No es una certeza, digamos. Es algo que el narrador introduce como posibilidad en el cuento y esa posibilidad que introduce el narrador empieza a transformar todo. Pero esperen un segundo, quiero ver si... Bueno, no tengo novedades de Adri todavía, pero bueno, seguimos comentando. Así que simplemente eso, ¿no? En ese momento en el que Emma piensa, cuando decimos Emma piensa, en realidad deberíamos decir, el narrador dice que Emma debe haber pensado, que no es lo mismo. Pero bueno, quería introducir, por eso decía esto, ¿no? Siempre estos narradores borgianos que son muy, muy taimados, ¿no? Narradores en los que hay que estar muy atentos. Una de las palabras que más aparece en el cuento, de hecho, es quizás. Quizás, ¿no? No es un narrador con certezas. O si tiene certezas son algunas poquitas, digamos. Pero bueno, había levantado la mano, creo que Alejandra, ahora veo todas las manos bajas, pero no sé si alguien quiere intervenir. Creo que Vero también ¿Se había levantado la escucha? mano. ¿Se me escucha? ¿Sí? Ahora sí, ¿Se me Adri. escucha? Bueno, Ahora bárbaro, sí. ya me reinicié. Bueno, acá Buenísimo. está. Bueno, bájate. Ahí estábamos por darle la palabra, levantó la mano Laura, que te escuchamos, y después Alejandra. Hola, hola, ¿se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Bueno, a mí lo que me llamó la atención, al momento de morir Aarón, la maldice también en un idioma en yiddish, que es judío. Uh-huh. Y el Uh-huh. apellido de ella me parece que es alemán. Por ahí puede ser que haya, quizás, no sé, porque por supuesto, cuando uno lee un cuento, hay muchísimas interpretaciones sobre el cuento, de distintas miradas, y eso es lo que está genial. Pero pienso que quizás habrá algo que tenga que ver con eso, que ya tiene que ver con algo más bien político, ¿no? O sea, los judíos y los alemanes. Pero bueno, dejando de lado eso, a mí me ha llamado mucho la atención que ella diga, ya era la que sería,
ella desde 1916 que viene pensando cómo se va a vengar de lo que le pasó al padre. Entonces es como una obligación que tiene ella, por lo menos yo lo siento así todo el tiempo, es como algo que ella tiene que hacer o hacer, y quizás el tema del ultraje es como darse el valor para hacer lo que tiene que hacer, porque el odio se despierta no tanto por la muerte del padre, sino por lo que ella ha sufrido para poder llegar a ese punto, ¿no? Convertirse en una asesina. Bueno, ese es mi aporte. Y bueno, ahí es donde, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, ¿Se sí, escucha? sí. Ahí es donde cambia el móvil. Después del ultraje, dice, no podía no matarla, no podía no matarla después del ultraje padecido por ello, digamos. Y ahí en esa parte, que es muy interesante, ella dice, pensó, y no pudo no pensar en su madre, y pensó que su padre le había hecho a su madre, y ahí está otra vez una estrategia de construcción borgiana, que es que aparece en La intrusa también, la cosa horrible que ahora le hacían. No solamente era una cosa que se hace un subjetivema, que es una palabra que tiene un valor despreciable, sino que está reforzada esa cuestión. Es la cosa horrible, digamos, es un subjetivema que está a su vez reforzado y puesto en valor por el recuerdo de la madre. No podía no matarlo después del ultraje padecido para ello, porque se dio cuenta que su padre le había hecho a su madre la cosa horrible que ahora le estaban haciendo a ella. Entonces ahí está esta cuestión del ultraje y el tema del... Sí, y yo concuerdo con lo que decía, no sé con quién era el que estaba hablando, ¿Caro? No. No, Laura estaba hablando. Y en esta cuestión la cuestión de la religión judía, ¿no? Que se da como chivo expiatorio y que se da, fíjense que todos los nombres son judíos, los nombres de todos los personajes, y además lo que se da también es, fíjense la escena de terminó rompiendo la plata, ¿no? En un momento, rompe la plata, un acto de soberbia. Romper la plata es como tirar el pan, ¿no? Un acto de soberbia y en esos días justamente, ¿no? Que estaba pasando eso. Y todo eso está relacionado con lo que tiene que ver con la religión judía y con la forma de pensamiento, en ese sentido. Así que yo concuerdo en esto del ultraje. ¿Por qué no eligió esa forma? Otra forma, decían recién, le decía Romy recién. Eligió esa forma porque era una forma de vengar el ultraje, que también es un tema religioso y que también ella lo relacionó con un tema político, por ahí por el tema del holocausto o esas cuestiones. Quizás también pueda llegar a ser por esta cuestión. Igual el texto está fichado en el 22, es anterior a eso, pero digo, tiene que ver con esta cuestión de la cuestión religiosa y la cuestión política que se da entre los integrantes de esa comunidad, de la comunidad judía, que son los que están trabajando todo el tiempo en este cuento, están dando vueltas en este cuento. Bueno, perdón. ¿A quién interrumpí? ¿Alejandra? No, ahora Alejandra levantó la mano y después de López Llerano. Bueno. No, nada que perdonar. No, yo me quedé pensando, primero que me olvidé lo que iba a decir antes, por eso saqué la manito. Pero ahora me quedo pensando en por qué eligió esta manera, ¿no? Para esto del ultraje. Tal vez porque era como el crimen perfecto. A ella, al tipo nunca lo iban a encontrar y no existía lo que existe ahora. Este cuento hoy no podría, esta manera de matar a otro auto ultrajándose no podría suceder porque está el ADN, ¿no? Pero en ese momento era el crimen perfecto. La habían violado, habían abusado de ella, la habían violado, ella se defendió, lo mató. Nadie, ni siquiera el muerto sabe por qué fue matado, por qué lo mató. Podría haberlo supuesto, ¿no? Pero no. Y nadie va a ir a buscar a nadie porque no había manera de saber quién era el que la había violado. Y también me quedé pensando en la manera en que se podía
acusar a cualquiera de algo parecido sin tener la prueba de que realmente había sido esa persona, esa prueba que hoy tenemos. Pienso, en función de esto que decís, Alejandra, pienso también en otra motivación de la forma, digamos, del crimen, que es la cuestión de la deshonra, en el sentido de que el padre había sido manchado por la deshonra de haber sido acusado de ladrón, y ahora en la muerte de Lowenthal, él queda manchado con la deshonra de ser un violador, digamos, de ser un abusador. Total, Entonces, total. no solo lo mata, sino que mancha su nombre, no mancha Pero su recuerdo. además se autodeshonra a ella, como un autocastigo. Ah, Además, sí, porque ella decide sí. hacerlo de esa manera. Andás a ver por qué, Ujú. yo no sé por qué, pero no sé si ustedes saben por qué, pero Y son bueno, cosas que nos deja, este cuento nos deja un montón de dudas y preguntas. Pero bueno, ahí creo que la idea del sacrificio, ¿no? O sea, esta venganza requería un sacrificio. No iba a ser una venganza limpia en ese sentido, ¿no? No podía ser una venganza donde ella quedara totalmente pura, pensándolo en términos también de su virginidad y demás, ¿no? Era una venganza que ella de alguna manera necesitó sacrificar su virginidad, sacrificar su honra, sacrificar su cuerpo para poner en movimiento esa venganza. Es muy significativo eso, me parece. sí, y se castiga porque después no va a tener un castigo, porque a ella no la van a meter presa, no la van a castigar de ninguna manera, sino que el castigo es propio, se autocastiga. Sí, Y después, perdón, hay pero algo que tiene que ver con el ultraje y el sacrificio, que es, hay una parte del texto que dice que ella no elige al más joven de los marineros para el No, ultraje, para no tener elige la al que es más grosero, al que es más bajo que ella. Y hay una frase que me encanta, que cada vez que yo leo el cuento la repito y me encanta, que es, para que la pureza del horror no fuera mitigada. O Y sea, además, ahí está la cuestión, ¿no? Esta cuestión de, primero la frase, la construcción esta nominal, la pureza del horror, ¿no? Y esa pureza del horror no fuera mitigada, o sea, no existiera nada que pudiera ser algo espantoso, digamos, nada que hiciera cambiar ese desesperado propósito, exacto, nada podía hacer modificar ese desesperado propósito. No eligió al más bajo, al más joven, para que no le produjera cierta ternura, dice, ¿no? Sino que eligió al más bajo y el más grosero que ella, para que la pureza del horror no fuera mitigada. Me encanta esa frase, cada vez que la leo la repito y la vuelvo a... le sigo como cargando de nuevas de significación y me parece espléndidamente escrita además. Me y parece además, que logra un efecto de sentido completo, ¿no? además lo que Sintetiza ella casi el hizo, cuento. perdón, lo que ella hizo también se lo va a acordar, se lo tiene que acordar durante toda su vida, más allá del acto de asesinar a alguien y de vengar al padre, también el autoflagelamiento lo tiene que recordar toda la vida, o sea, es algo que va a estar con ella siempre. Me parece, a mí Borges, no sé si tanto, ¿no? Pero este cuento para mí es... Este cuento es excepcional, más allá de lo que nos pueda gustar, no nos puede gustar Borges Sí, en sí, general y en sus historias de maleos y todas las cuestiones. sí, Este sí, cuento es extraordinario. absolutamente. Es un cuentazo. Ahora, yo pregunto, ¿ese narrador no será un alter ego de ella, algo de ella en el futuro que va contando y acordándose algunas cosas o aseverando algunas cosas y otras no? Se me ocurre, no sé, de fantasiosa que soy. Es su alter ego inconsciente, algo que está como que diciendo lo que ella siente desde lo interno. Yo creo que por Claro, eso van por los dos carriles el texto, ¿no? Es un narrador que se mete en su cabeza, digamos, ¿no? Y claro. habla desde su cabeza.
Claro, porque a ella se supone Más que allá nadie de la vio. sus acciones, que eso no es muy borgiano, más allá de poder describir sus acciones, que todo el tiempo Borges está describiendo las acciones de los Malevo, de Acevedo Bandeira, en El Muerto, de los Nielsen en La Intrusa, en el Evangelio de los Gutre, de Baltasar Espinosa, qué sé yo. Acá se mete en la cabeza de Emma, ¿no? Y la describe desde su propio fluir inconsciente, ¿no? Eso es no, es atípico en esta escritura. Es ¿No muy será por eso atípico. que no es el cuento que vos decías que más le gustaba? A mí es el cuento que más me gusta, pero bueno, qué sé No, yo. digo de vos, A él no, él. a él es el que menos le gusta. O por ¿No lo menos será eso por dijo eso? que sí. Y probablemente, porque sale de todo de todos los límites de lo que se había propuesto, digo, en algún punto, de lo que él discutía en algún momento. Bueno, vamos sí, sí, es probable, no lo sabemos, pero sí. Bueno, Vero, no sé si habías levantado la mano, no sé si querés sí, intervenir. Vero le va a levantar la mano. Sí, sí, pero estaba muy Creo que se entretenido arrepintió. todo. Y como Alejandra, o no sé quién había dicho, que también me pierdo porque tan interesante una idea se sube a la otra y al análisis. Yo pensaba en la cuestión del cuerpo, que siempre, viste que Adriana me gusta el tópico, ¿no? La cuestión del cuerpo, y citando a Spinoza, que nadie sabe lo que un cuerpo puede, ¿cierto? Entonces, siento que Emma, y en relación a la pregunta que hacías, Adriana, de por qué cambió ese móvil, ¿no? Emma tenía un móvil en el inicio y pensó, en el plano del pensamiento, pensó que el cuerpo sería solo un instrumento para la venganza. Pero el cuerpo pudo más, porque luego del ultraje ya fue cambiando, fue hacia otro camino. O siento que pueden estar también las dos venganzas andando. Fue una venganza pensada en principio sobre la figura o el nombre de su padre y ajusticiar a ese que lo había estafado, o de acuerdo a lo que ella tenía. Pero después, cuando pasó lo del ultraje, cuando puso el cuerpo, ya el cuerpo habló, y el cuerpo ya dejó ahí la marca, está ultrajado ese cuerpo, y ella hacia otro camino va. O, si se quiere, se sube a otro objetivo, ¿no? Porque está el del padre, pero también está en el no podía no matarlo. Ya no era tanto por todo lo que había hecho ese hombre con su padre o lo que había hecho sobre el nombre de su padre, sino el precio el que tuvo que haber pagado ella por ese cuerpo que fue ultrajado. Me parece que es importante la cuestión del cuerpo, ¿no? Acá, y que Emma subestimó, siento. Bueno, es una interpretación mía, pero subestimó esta cuestión de que, bueno, era solo un instrumento. Lo ponía allí como porque de hecho lo pensó, lo pergenió, esa elección de haber dejado de lado, a elegir al más tosco y dejar al otro supuesto cliente o al que iba a hacer el acto, también lo estaba pensando en el plano del pensamiento y del plan, pero al poner el cuerpo habló, el cuerpo dijo más, el cuerpo pudo más, y ahí ya viró el móvil hacia otro lugar. Esa es mi sensación, ¿no? Sobre el final. Nada, eso quería aportar. Bueno, gracias, Vero. Muy interesante siempre, Vero. Gracias, muchas gracias. A ustedes que me acompañan, vamos a Caro. cosas muy lindas. Caro, ¿no? Caro. Sí, sí, Sí. con respecto a lo que Hola, decía Caro. Vero. Hola, Adri, que no te vi antes, justo se cortó. No, se había cortado y tuve que salir. Sí, con lo que decía Vero recién, con respecto al cuerpo, fíjense que lo primero que le pasa a ella, lee la carta, ¿no? Lee esto, y lo primero que le pasa, dice, su primera impresión fue de malestar, en el vientre y en las rodillas. Ahí aparece el cuerpo ya, ¿no? Y yo pensaba, como una pregunta en general, ¿no? Que por dónde pasa el dolor de la muerte del otro en el cuerpo, porque le pasó en el cuerpo más allá, o sea, le pasó ahí primero. Entonces, como una señal de lo que se iba a venir, quizás, ¿no? Trayendo lo que decías vos, Vero, ahí cuando hablabas lo del cuerpo recién, que sí, está todo el tiempo, ¿no? Y bueno, pero desde el principio pensaba, ¿no? Porque lo siente en el vientre y en las rodillas ya, viene desde
como desde afuera para adentro la ira. Y en un Sí, punto, si tal pensamos, cual. perdón que te suba el comentario de Caro, disculpen, pensemos que de una manera simbólica, no simbólica, fáctica, toma el lugar de la madre. Claro, 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 claro. Se ubica Tal cual, Por eso inconscientemente está, en el lugar de la madre. Porque por eso está la idea también, sí, la idea de que en el final, digamos, hay como 3 venganzas, digamos, ¿no? Resumidas. La venganza por la deshonra del padre o por la muerte del padre también. La venganza por el ultraje que ella había sufrido, ¿no? Para vengarse. Y la venganza por el ultraje que el padre había cometido sobre la madre. Ella también está Me vengando parece de alguna justo. manera ese otro ultraje. exacto, Entonces es como coincido, que Sí, coincido. como tres sí, venganzas como que totalmente. confluyen en un único acto, ¿no? Sí, coincido. Sí, Ahí sí, es como coincido. que también me llama la atención en ese punto, que todo cuando lo converso con los alumnos y qué sé yo, em, eh, todos los alumnos me dicen, pero la madre, el padre lo violó a la madre, ¿no? Como que todos van hacia ese punto, ¿no? Yo digo, no, para mí es esa cuestión de la sexualidad reprimida, digo, en algún punto, que hace que cualquier acto sexual que el padre podría haber tenido con la madre hubiera sido esa cosa horrible. Fíjense cómo está, no lo digo yo, lo dice el texto, ¿no? Esa cosa horrible, claramente está marcándolo como eso que le hicieron a ella para ese sacrificio. Y ahora la escuchamos a Susana. Quiero leer la escena del laberinto, de cómo hace el marinero para llevarla directamente hacia la pieza y una estrategia de construcción. Susi. Sí, no, solamente quería decir lo que vos dijiste recién, justamente, que ella lo ve como una cosa horrible, lo que le pasó a la madre. Yo no lo siento como que el padre la violaba, sino que ella tiene esa sensación con respecto a las relaciones sexuales, ¿no es cierto? Por eso, cuando habla de los amigos, ninguno supone que ella ya tenga novio o tenga otros chicos que conozca o con los que haya salido, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y por el otro lado, yo creo que ella elabora este plan tan tortuoso, tan difícil, tan retorcido, por todo lo que ustedes dijeron, lo de vengar la ofensa al padre, todo lo que el padre sufrió, pero además ella se está liberando de la justicia. Ella queda indemne delante de la justicia. Y esto creo que lo analizó fríamente también. Le queda la culpa, mató a un hombre, pero ella queda en libertad, porque elaboró un plan perfecto. Se defendió, fue una víctima de una violación y se defendió. No, nada más. No, y además dice, aparte de lo que vos estás diciendo, que es que ella no quería ser castigada, que es lo que vos decís, porque ella quería ser, si la justicia de los hombres no había funcionado, tenía que funcionar la justicia divina. Ella era un artífice de la justicia de Dios, Claro. ¿no? Entonces, eso también está, por eso hablamos del tema Sí. religioso acá también, ¿no? Muy fuertemente, Sea porque de ella no eso. quería, lo dice el texto claramente, ella no quería ser castigada. Entonces, si la justicia de los hombres no era una justicia que pudiera haber castigado a Lowenthal por su acción, entonces ella tenía que ser de alguna manera castigada, ella debería ser como el paladín de la justicia, digamos, en algún punto. Ella tenía que venir a hacer justicia por mano propia, en algún punto. Y es el más claro ejemplo de la justicia de mano propia. Bueno, Adri, ¿había quedado alguien por hablar? quería agregar nomás en función de esto que decís, que también eso implica, digamos, esa cuestión de la justicia divina, ¿no? Que ahí aparece con J mayúscula, también se vincula con, digamos, una posición, si se quiere, ideológico-estética de Borges, de reivindicar las formas premodernas, ¿no? Por ejemplo, de la forma de la justicia, de la forma de las relaciones humanas. Por eso también esa insistencia de Borges en el duelo, ¿no? En los duelos, ¿no? Como formas anteriores a lo que la modernidad había traído para regular las relaciones humanas, ¿no? Como formas que se vinculaban con cosas más atávicas, más tradicionales, más originarias, si se quiere. Y entonces
nada, Emma es Más salvaje. la encarnación de, ¿cómo? Más salvaje también, sí, claro. Más bárbaro, si se quiere. Hay como un componente de barbarie en eso que Borges de alguna manera está reivindicando en muchos de sus cuentos, ¿no? En Emma Suns, por lo pronto, pero en muchos otros como, no sé, desde biografía de Teodoro Isidoro Cruz, hasta Hombre de la Esquina Rosada, hasta El Muerto, no sé, un montón de cosas donde siempre aparece la barbarie como algo en algún punto valorado positivamente, como una especie de lugar donde se guardan valores, ¿no?, premodernos que Borges quiere rescatar. Eso me parece muy interesante, como me parece también en este cuento. Bueno, quería decir eso nada más, perdón. Me gustaba lo del infame paseo de Julio, se vio, ella entra a la Recoba y al puerto, que es una de las escenas más importantes del cuento, ¿no? Se vio multiplicada en espejos, ahí ya tenemos una simbología borgiana, ¿no? Como ella, digamos, multiplicada, difuminada, difundida, digamos así. Publicada por Loses y desnudada por los ojos hambrientos. Pero más razonable es conjeturar que al principio erró inadvertida por la indiferente Recoba, como que nadie le prestaba la atención que ella pensaba que la estaban de alguna forma teniendo, ¿no? Que le estaban dando. Entró en 2 o 3 bares, vio la rutina o los manejos de otras mujeres, dio al fin con hombres de Norhammar. De uno muy joven temió que le inspirara alguna ternura y optó por otro, quizás más bajo que ella y grosero, para que la pureza del horror no fuera mitigada, era lo que decíamos antes, ¿no? El hombre la condujo, fíjense acá, todo el aparataje. También cuando lo converso con los alumnos, yo le digo, ¿que va directamente al cuarto y se supone que se consuma el acto? No, hay todo un trabajo de conducción laberíntica hacia ese lugar, ¿no? Y entonces, acá lo que tenemos que buscar es que esperen que apago el teléfono y ya está. Bueno, apágame acá. Y a ver si me puedes apagar. Bueno. El hombre la condujo a una puerta, y después a un turbio zaguán, y después a una escalera tortuosa, y después a un vestíbulo en el que había una vidriera con los losanges idénticos a los de la casa en Liniers, y después a un pasillo, y después a una puerta que se cerró. O sea, cómo va siendo todo el camino laberíntico, laberinto, otro símbolo borgiano, hasta llegar al lugar donde se producen los hechos. Bueno, y después la puerta se cerró. La puerta se cerró, es lo mismo que dice, de aquella noche lo compartieron, dice en la intrusa, nadie sabrá los pormenores de esa unión de que hicieron mella en la decencia del arrabal. La puerta se cerró. ¿Pone Borges en algún punto en boca de todos estos personajes? ¿Pone Borges en algún punto de estos personajes esta cuestión de qué es lo que pasa adentro del cuarto? ¿Comenta, lo pone en evidencia, lo trabaja, A ver, esperen un minutito que voy a apagar porque esto me está poniendo... Esperen un segundo, por favor. Hola, estoy trabajando. Bueno, perdón. Tu pregunta era si pone en boca de los personajes lo que sucede allí adentro. Si pone en boca de todos esos personajes, claro. No. Esta cuestión de Claro. primero que aparece ahí la vidriera con los anges idénticos a los de la casa en Lanús. Esto había aparecido, está en el recuerdo de Emma, ya había aparecido en la primera parte, ¿no? Los anges amarillos que aparecen allí. Y después un pasillo en la puerta que se cerró. Eso es lo que se llama la economía de borgiana, ¿no? Del texto. No hay nada en el texto, en algún punto, que esté manifestando que él va a contar
de una manera realista, de una manera descriptiva, de una manera minuciosa, todos los acontecimientos que suceden. La puerta se cierra y queda ahí cerrada, digo, en algún punto. Pasan otros cuentos también. Esta es otra de las estrategias de la construcción textual, el tratamiento de la anáfora, el tratamiento del trabajo con el laberinto, y que llega a la construcción de la situación, y en esa construcción de la situación, Borges, el narrador borgiano no cuenta las intimidades de lo que sucede. O sea, lo deja allí, digamos, deja flotando esa cuestión, y lo mismo pasa en La intrusa. Desde aquella noche la compartieron, punto. Nadie sabrá los pormenores de esa sórdida unión que ultrajaba las decencias del arrabal. Nadie sabrá los pormenores de esa sórdida unión que ultrajaba la deshonra del arrabal. Digo, hay como un punto, y ese punto tiene que ver con esa cuestión económica, que es dejar al lector, en ese pacto ficcional que entabla, dejarle al lector esa sensación de, bueno, que imagine qué es lo que pasó. ¿Cuándo volvemos a saber si se consumó el acto? Volvemos a saber cuando se quedó sola. Emma no abrió enseguida los ojos. En la mesa de luz estaba el dinero que había dejado el hombre. Y ahí, en esa mesa de luz, es donde ya tenemos el dinero y es donde sabemos que el acto fue consumado. Pero acá aparece entonces otro de los símbolos borgianos, que es el laberinto, la multiplicación en espejos, la disociación o esta cuestión de que se difumina Emma en esos espejos de la recoba, y algo que no se va a contar. La puerta se cierra después de haber atravesado toda la cuestión del recuerdo, la puerta queda cerrada y no va a contar las intimidades del caso. A mí me llamaba la atención que en La intrusa tiene una versión cinematográfica. Y entonces después, cuando la versión cinematográfica, hay un triángulo amoroso ahí, ¿no? que está en La intrusa también, en el cuento, y hay toda una cuestión de si está con uno, si está con otro, si está con los tres, si está con los dos, y se muestra todo eso. Eso no está en el texto. Nunca estaría en un texto borgiano, esa cuestión de contar esas intimidades, pero por una cuestión literaria económica, de su economía y de su buen gusto, y de pensar que la literatura y que la palabra tienen mucho más peso que la descripción minuciosa. Por eso no se puede decir que Borges es un escritor realista. Ni tampoco se puede decir que Borges es un escritor... a ver, no solamente que no es un escritor realista, sino que tampoco es un escritor de fines del siglo XIX, digamos, ¿no? Un naturalista, digamos. Es un avanzado para la época, porque ya trabaja con pactos ficcionales, con quiebre de la verosimilitud, con esta cuestión de que decía Cristian recién del tal vez, y tal vez yo no creo, acá no sé, es menos, pero en algunos otros cuentos está, yo no sé si esto fue así, pero voy a contarlo porque lo recogí de algún lugar y me lo contaron, que me lo contaron de otra persona, y además, y toda esta cuestión. Es decir, diluye y entabla un pacto ficcional. Yo voy a hacer un cuento, yo voy a hacer una literatura, no voy a contar los hechos tal cual como los hechos supuestamente sucedieron. Yo soy un escritor y hago literatura. Y eso es el entablar una especie de pacto ficcional que quiebra con cualquier ilusión de verosimilitud. La verdad en la literatura no existe. No es una cuestión de verdad o de mentira. Es una cuestión en el otro cuento, Juan Muraña dice, no importa que la historia sea verdad, lo importante es que haya sido referida y creída, dice en un lugar de Juan Muraña. Y esto es, digamos, ese pacto que se entabla, que no se entablan muchos otros autores, digamos, ¿no? Y esto es lo que tiene de moderno, digamos, en ese momento, la construcción textual de sus textos. Bueno, eso era lo que Perdón, quería decir Adri, por respecto. complementando con esto maravilloso que decías, en el texto, en la superficie textual,
este pacto ficcional y esto que queda declarado, lo refuerza en dos momentos, porque dice, los hechos graves están fuera del tiempo, la noción del tiempo, y dice, los hechos graves están fuera del tiempo. En aquel tiempo fuera del tiempo, esa elipsis, eso que decís vos que queda por fuera, está demostrado en esas frases cuando él dice, esto es lo que estoy contando, ¿no? Este es el cuento, esta es la narración. Es muy interesante porque deja como un Claro, hueco. que no es que yo haya sido testigo, ni que yo la haya visto, ni que nada. O sea, yo la inventé, la invento a partir de algo, porque es literatura. Estoy haciendo literatura. Claro. No dejaré de hacer literatura. Maravilloso. Bueno, a ver. Y habría que pensar ahí también, Adri, en ese sentido, y ahora le damos la palabra a Caro y también a Ali que levantaron la mano, cómo lo que está haciendo Emma Suns en algún punto es construir una ficción con su cuerpo, ¿no? Absolutamente. Es decir, usar su cuerpo como un material para construir una ficción que tiene que ser creída. Justamente esta frase que traía de Juan Muraña me parece como muy importante, ¿no? No importa la verdad, importa lo que Emma cuenta y que eso que cuenta sea creído. Y para que sea creído necesita haber sacrificado su cuerpo con el marinero, ¿no? En ese sacrificio está la construcción de la verosimilitud de su relato. Así que me parece que en ese sentido funciona como una escritora, Emma, de alguna manera, que busca la manera de que eso que narra, esa ficción, funcione, no sea performativa en todo caso, o algo así. Y escucha, y Cristian, mira, yo lo vinculo ahora con lo que vos estás diciendo y con lo que yo decía recién de Juan Muraña, que la historia haya sido referida y creída, que es el final, ¿no? Del el texto, final, ¿no? exacto, ahí está, lo increíble. Claro, ahí está todo. Ahí está. Tal cual. Ahí está todo, ¿no? Que la historia era increíble, en efecto, pero se impuso a todos, porque sustancialmente era cierta, digo, ¿no? Verdadero era el tono de Emma Suns, verdadero el pudor, verdadero el odio. Solo eran falsas, verdadero también el ultraje que había padecido por ello. Solo eran falsas las circunstancias, la hora y uno o dos nombres propios. Un final maravilloso. Es una aclaratoria de la literatura del acto, o sea, es genial. Está ahí. Y lo importante es eso. En realidad, ¿qué es lo importante de lo que pasó? Que a Emma le crean lo que está diciendo. Que sea creíble, exacto. Claro. Que sea creíble, referida y creíble. El Juan Muraña lo resuelve en relación con la memoria y con la narración y con el relato. Acá lo define en relación con la historia, con este relato que está pasando. Después vamos con la memoria. Perdón. Caro. Bueno, está Caro Gaitán. Sí, cortito, una pavada nada más, que cuando te escuchaba recién releyendo el laberinto bueno, Emma entra precisamente al laberinto como sacrificio, ¿no? Puede ser como un símbolo de sacrificio. Claro, por eso no es que la lleva a la pieza y se terminó, digamos. Hace todo un cortejo de lugares que van apareciendo, que además, y después, en la repetición ahí de palabras anafóricas, digo, en algún sentido, que le van dando como un relieve a esa construcción textual, pero al mismo tiempo que a su vez la puerta se cierra y ahí es más el proceso de narrativo, de contar ese laberinto, que es un laberinto físico y es un laberinto mental, digamos. Es un laberinto inconsciente, es un laberinto emocional también al cual está sometida. Entonces eso me parece que es importante en la construcción del texto. ¿Quién estaba? Alicia está. Hola, buenas tardes. Hola. Una cosita que dijo Cristian. En realidad dos. Primero lo del narrador poco confiable. Lo escuché por primera vez este año en otro curso que hice de Borges y hablaban de eso, de que Borges construye siempre narradores poco confiables. Bueno, hoy las explicaciones de ustedes me quedó mucho más claro por qué son poco confiables los narradores. ¿Será que necesité una doble explicación? Y la otra, cuando Cristian o alguien mencionó que Emma tenía un lado salvaje, un lado bárbaro,
y que esa barbarie como que a Borges le gustaba o le era importante que sus personajes tuviesen un lado bárbaro, me llevó, por esas derivas de mi mente, a el poema conjetural, ¿no? Donde Borges dice, vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Hace como una marca ahí Borges. Es lo que pienso, a lo mejor nada que ver. No, porque siempre está, me parece a mí, ese duelo entre civilización y barbarie que está todo el tiempo en la obra, en todos sus textos, ¿no? Y esta cuestión esto aparece también en Juan Muraña, que lo pensaba recién, él se crió en Palermo, de este lado de la biblioteca de la casa de sus abuelos. El malevo, el malevaje, el hombre del cuchillo, andaba por otros lugares, no andaba por él. Entonces ahí es donde se encuentra con Trapani, que es un personaje construido, que después va a ser el narrador del cuento, donde le dice, Borges, leí tu cuento sobre Carriego, tu libro sobre Carriego. Y entonces dice, ahí hablas todo el tiempo de malevos. ¿Y qué podés saber vos de malevos? ¿No? Como diciendo, vos nunca viviste el malevaje ni nada por el estilo. ¿Qué podés saber vos de Carriego? Y entonces Borges, el narrador borgiano, pues un juego de cajas chinas, donde Juan Muraña es un cuento que por ahí es muy simple, pero tiene muchos elementos como para analizar. Él le dice, me he documentado, dice Borges, ¿no? Dice, ¿qué se puede saber vos de Malevo? Y me he documentado. Bueno, documentado es la palabra, le dice Trapani. A mí los documentos no me hacen falta. O sea, es como una autoparodia, se está parodiando a sí mismo, el sarcasmo que aparece, se parodia a sí mismo sobre lo complejo de la textualidad. Digo. Documentado es la palabra. A mí los documentos no me hacen falta. Yo soy sobrino de Juan Muraña, ¿no? Y ahí aparece este personaje que nunca lo vio, además Trapani no lo vio, no lo conoce, es el personaje del cuento, pero es el protagonista del cuento, pero no lo conoce, digamos. Hay ahí como toda una parodización de ese Borges que se crió de este lado de la verja, en las bibliotecas del abuelo, la gran biblioteca de Borges, y eso me remite al Corazón del Daño que vamos a leer después, donde todo el tiempo la protagonista está hablando de que en la casa no había una biblioteca y no estaba la biblioteca de Borges, digo, ¿no? Bueno, la cuestión de la biblioteca también, ¿no? Y yo pensaba, digo, en algún punto de Juan Muraña, de esta contraposición. Hay un mundo que es al mismo tiempo, que es el mundo despreciado, que es el mundo de la barbarie, que también aparece en el Evangelio, cuando lo veamos vamos a ver, de estos que llegaron de los países del norte, que se acriollaron y que cuando se mezclan en ese sincretismo cultural que hacen, pierden hasta la posibilidad de hablar. Ya no hablan, ya no escriben, ni siquiera el inglés, digo, ni el inglés, ni hablan, ni escriben, ni nada. Son lo más analfabetos que existe, lo más ignorantes que existe. Ese criollismo, digamos, esa mirada del gaucho como el gaucho ignorante, que eso cuando lo veamos en el Evangelio según Marcos lo vamos a ver muy profundamente, pues es un tema que está como recorriendo todo el texto. Está muy bien trabajado esta cuestión de que Baltasar Espinosa, que es el personaje del Evangelio, termina reivindicando su vida, dándole sentido a su vida a partir de esos gauchos salvajes, digo, ¿no? Entonces es esta cuestión de lo amado y lo odiado al mismo tiempo. Lo que es odiado por pertenecer a determinada clase que no conoce, que desconoce, pero al mismo tiempo es lo amado. Juan Muraña supo lo que saben los hombres, el sabor del peligro, el sabor de la muerte, todo lo que él nunca pudo haber llegado a experimentar, digo, desde una cuestión, desde un punto de vista vivencial, digamos, que está fuera de los libros. Entonces eso tiene que ver con lo salvaje, la civilización y barbarie que está como atravesando todo el tiempo esa escritura. Y que eso me encantó, a mí me gusta trabajarlo desde ahí, desde ese lugar. Bueno,
Adri, Había está gente levantando Ada la mano. para... Ada está para comentar algo. Ada, Bueno, mira, yo en realidad no sé si viene al caso, pero todo lo que estás diciendo a mí me resulta tremendamente importante, porque hay una cuestión que a lo mejor todavía no lo profundicé, si Borges lo habla en alguno de sus trabajos, sus narraciones, el hecho de que él tenía un problema, vamos a decir, yo creo que el problema de él que no estaba resuelto era el del abuelo, porque el abuelo de Borges, según se dice, fue integrante de un cuerpo de ejército que estuvo en la frontera, luchando contra el indio en su momento. Él no creo que lo nombre esto, porque no tengo idea de haberlo leído en ningún lado, pero es como que es un problema que lo tiene Borges, evidentemente. O sea, como de qué lado está la civilización y de qué lado está la barbarie. Porque lo del, como el comandante Borges creo que era, que anduvo por Junín, me parece, por esa zona. Y si bien, por otro lado, él estaba habituado a tener una biblioteca, a profundizar en la parte de la civilización, porque su casa evidentemente era impuesta, pero también había otro lado oculto, se me ocurre, del cual no se hablaba. Ahí Y Ada, en lo que la sensibilidad comentás, de Borges tuvo que haber hecho comparaciones. Muy interesante, realmente. Bueno, eso ahí quería comentar. podemos pensar en un cuento como El Sur. Esto que vos comentás es lo que Piglia llama también en un texto clásico de los dos linajes de Borges, Los dos linajes, lo iba a Justamente, citar. los dos linajes. ¿Sí? Justamente si lees de Piglia, es un texto que se llama Ideología y algo más, no me acuerdo, en Borges. Ahora después de voy a Ricardo googlear bien el Piglia. título. Ricardo Piglia. Sí, creo que es Ideología y Ficción en Borges o algo así. Lo voy a buscar. Pero más allá de ese texto, ¿sí? sí, búscalo. Gracias, Más allá de ese texto, en El Sur, en el cuento del Sur, justamente él empieza, digamos, en este personaje ficcional que es Dalman, de alguna manera le está ficcionalizando esos dos linajes, ¿no? Que por un lado el linaje civilizado, ¿no? El linaje de la biblioteca, si se quiere, de los protestantes que vienen de Europa, y por otro lado el linaje de la barbarie, ¿no? De esos guerreros que formaban parte de su familia y habían luchado en las guerras de independencia, habían luchado en las guerras, digamos, de unitarios y federales y demás, y entonces ahí él como que toma de ambos lugares, ¿no? Distintos elementos y los entrecruza para construir la ficción. Pero siempre, siempre, siempre hay como una especie de valorización de la barbarie, y en un punto yo creo que es porque, y por eso él habla de su abuelo, de su bisabuelo, de la batalla de Junín y un montón de cosas, porque él encuentra en la barbarie un elemento antimoderno. Ahí es algo interesante ahí en Borges, me parece, que es por un lado, que es muy moderno en sus procedimientos, digamos, es el escritor vanguardista, si se quiere, por excelencia, en un punto de sus procedimientos, pero es muy antimoderno en términos ideológicos. A él no le gusta la modernidad, no le gusta el capitalismo, no le gusta nada de eso. Y por eso quiere recuperar un tiempo anterior, y en sus ficciones entonces va hacia el siglo XIX, va hacia las orillas de la ciudad de Buenos Aires para recuperar valores de un tiempo anterior a esa modernidad, eso que Sarlo llama una modernidad periférica, ¿no? En la Buenos Aires de comienzo de comienzo del siglo XX, ¿no? Los años 20, los años 30, dice, bueno, esto a mí no me gusta, yo voy a recuperar otra cosa. Y eso que voy a recuperar son valores previos a la modernidad, previos a esta modernización, y ahí busca, ¿no? A los malevos, esto que estaba señalando Adriana, a los compadritos, a los gauchos, y va y escribe sobre eso, pero porque le interesan esos valores, ¿no? El coraje, esto que señalábamos antes, ¿no? Una justicia que no vaya por el lado del Estado. Peligro. El sabor del peligro, la vida, ¿no? Como algo que se opone de alguna manera a eso otro que es la biblioteca, ¿no? Por un lado la vida y la experiencia y el coraje y la sangre, y por el otro lado la biblioteca, la cultura, la civilización, ¿no?
pero él siempre mantiene la tensión entre ambas cosas, pero siempre valorando mucho eso que uno en general no tiende a asociar a Borges con lo bárbaro, si se quiere, ¿no? Parecería que Borges es un escritor de la civilización, y sin embargo él en su literatura hace otra cosa, o por lo menos es él. Del espacio. Igual de todas formas hay momentos que parece como que hay una depreciación, que sale el narrador, está bien que es un narrador el que escribe y nosotros diferenciamos entre narrador y escritor, ¿no? Tiene narradores donde se ponen muy, muy desdeñosos, digamos, con estos bárbaros o estos malevos o estos, hasta que después los recupera, digamos, en algún punto. Claro. Pero hay que hacer escarbar y pensarlo, no están en la superficie, digamos. Se nota en sus comentarios aristocráticos, cierta cuestión de clase, que después de algún modo lo redime o trata de mitigarla. Hay que horadarlo más en la profundidad, digo, para llegar más, en otros cuentos, ¿no? Acá no, porque no estamos con esta historia. Llegamos a los malevos y no estábamos por el lado salvaje de Emma, pero en realidad es más para el Evangelio, que es el texto que vamos a trabajar la próxima, el 21, que nos vamos a volver a reunir. Marce, ¿querés venir? Bueno. Acá le voy a... Marce es la coordinadora de la carrera y hoy vino a acompañarme y es una gran profesora, ¿no? Más allá de que es la coordinadora de la carrera, así que le vamos... Se colgó de vuelta. A ver, se colgó de vuelta, me parece. Voy a reiniciar. Bueno, mientras vemos si vuelven Adriana, que usted iba a intervenir, Marcela. Esperen que le voy a decir que se colgó. Bueno, estábamos comentando entonces algunas cuestiones como que nos desviamos, pero no tanto, en realidad creo. En un punto siempre esta tensión de civilización y barbarie siempre está presente en Borges, y es interesante, yo la verdad es que no lo había pensado antes respecto a este cuento de Mazzunz, pero esta cuestión de la justicia divina frente a la justicia humana me parece que está recuperando de alguna manera ese sentido. Y otra cosa respecto a esto de lo antimoderno que yo les decía antes, para Borges el capitalismo es esta cuestión de las relaciones humanas reducidas a lo mercantil, digamos, la mercantilización de la vida, todo atravesado por el dinero. Y por eso ahí es importante que Emma rompa, ¿no?, esos billetes que le deja el marinero. Porque de alguna manera ahí también, a pesar de que se arrepiente en un punto, ¿no?, de haber hecho eso como una especie de pequeño acto de soberbia, también está esa marca antimoderna de Borges, del desprecio respecto a la mercantilización de las relaciones humanas, entre otras. Podríamos pensar en la prostitución como uno de los máximos, digamos, ejemplos de eso, en todo caso. Bueno, quizás algunas cuestiones que estaría bueno comentar y que no se dijeron del todo, o que no nos... Me interesaba esto, ¿no? A ver si me volvió Adri. No. Adrián levantó la mano. Adrián, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? No sé, por ahí ya se comentó, a mí también se me cortó como Adriana, se me cortó un par de veces. Yo lo que veo es lo circular acá en este cuento, que es algo propio de Borges, de los espejos, ¿no?, que ella ya se dijo, que toma el lugar de la madre y ese tipo de cuestiones, ¿no?, que ella termina replicando lo mismo que Lowenthal hizo con su padre, porque la venganza de ella es una especie de estafa. Y ahí también veo lo circular, porque esa justicia divina que vos mencionaste antes no es tal, porque es una trapisonda en realidad lo que ella hace. Y entiendo que, bueno, que esa supuesta justicia divina va a recaer sobre ella, ¿no? Esto de los espejos y de lo circular en Borges, o sea que esto, incluso en un momento se dice que la muerte del padre es una muerte sin fin, por esto, porque me parece que no se termina de cerrar justicieramente como debiera ser la estafa de Lowenthal, de la manera que ella la resuelve. Entonces es como un crimen que no va a terminar nunca, tal vez, no sé, se me ocurre.
No sé, me gustó eso que planteás de lo circular, de las repeticiones, un poco de los espejos también que venía señalando Adri. Ahí yo discutiría lo que planteás en este sentido, en que, bueno, hay que ver desde qué tipo de justicia estamos pensando los actos de Emma. En este sentido que decíamos antes, ¿no? Existe la justicia de los hombres, una ética humana, si se quiere, y existe la justicia divina que se maneja con otros criterios distintos. Entonces, por eso creo que Adri también lo mencionaba hace un rato. Ella dice, no, en todo caso el narrador, como una especie de discurso indirecto libre, dice, no por temor, sino por ser un instrumento de la justicia, y pone justicia con mayúscula, es decir, la justicia divina, ella no quería ser castigada. ¿No quería ser castigada por quién? Por la justicia de los hombres. ¿Me explico? Porque ella considera que en términos del funcionamiento, vamos a decir así, de la justicia divina, lo que ella hace está bien. Es correcto. En términos de la justicia de los hombres, claramente no. Es una asesina, básicamente, y un poco esto que vos decías, ¿no? Una estafadora, entre comillas, si se quiere. ¿Sí? En la justicia divina no entraría la mentira como parte de un resarcimiento, entiendo. Sí, ahí quizás el narrador también lo plantea, a ver, no sé si voy a encontrar, porque no voy a encontrar la cita ahora, porque no me acuerdo exactamente dónde está, que por eso ese final, y lo podemos leer en ese sentido que vos pensás, de que el narrador dice verdadero el pudor, verdadero el odio, verdadero también el ultraje que había padecido. Todo era verdadero, eran falsas las circunstancias, las horas y uno o dos nombres propios. En ese sentido, como que lo que plantea es, hay una verdad en lo que hace Emma, está motivada, digamos, por una serie de verdades, pero ojo igual, y en función de lo que vos decís también, acá hay algo interesante, siempre en términos de lo que Emma piensa, porque, por ejemplo, nosotros, digamos, el cuento como que te hace asumir que el padre de Emma se suicidó, pero eso es algo que no está dicho en el cuento, eso es algo que Emma cree. A Emma lo que se le informa en la carta es que el padre murió por haber ingerido por error una dosis de Veronal. No se le dice en la carta que el padre se suicidó. Eso es algo que ella interpreta. Así como también en la interpretación, en todo caso, está en lo que decía Adri antes también, de que ella le cree al padre respecto a esta cuestión del desfalco y que lo habían inculpado, pero tampoco tiene pruebas de eso. No lo sabe, cree. Tampoco sabe sabe si el padre se suicidó. Interpreta y cree que se suicidó, en un punto también porque necesita tener, digamos, como que eso le da más, digamos así, sentido a su motivación, porque uno se puede preguntar también por qué no cometió antes todo esto, ¿no? Antes de la muerte del padre, por qué tuvo que esperar a que el padre muera. Porque pasaron 6 años desde que el padre se fue porque lo habían acusado de haber robado en la empresa y demás. Entonces hay algo ahí en esa muerte que ella interpreta como un suicidio que la habilita a hacer lo que hace, ¿no? Que ella como que en ese punto dice, bueno, ahora tengo que vengarme, ahora que mi padre murió o que mi padre se suicidó, yo tengo que vengarme. Pero de vuelta, esa venganza está sostenida sobre una creencia, sobre 2 creencias en todo caso, sobre la creencia de que se suicidó y que ese suicidio se vincula con lo que le había pasado, con haberse tenido que exiliar, etcétera, y con la creencia de que había sido Lowenthal el que había realmente robado y no su padre. En ese sentido, digamos, esto que vos planteás de que es un poco cuestionable, digamos, en términos de una justicia divina lo que Emma hace, bueno, eso visto en todo caso desde afuera, visto desde adentro, de la lógica propia de Emma, de lo que ella considera como una verdad, para mí tiene bastante sentido, ¿no? Tiene bastante sentido dentro de su lógica, digamos. Alejandra, levantaste la mano y después Adriana. Ah, ¿estaba Adriana? ¿Entró de vuelta? No, estoy yo. Sí. ¿Se escucha? ¿Qué hace, Marce? Sí, escuchamos a Alejandra y después te escuchamos a Marce. Perdón que no me había dado cuenta. Bueno. Sí. Es algo cortito nomás con respecto a esto de la justicia divina. La justicia divina a ella no la va a absolver, porque ella cometió el pecado de matar. Pero a ella me parece a mí, la única justicia que le importa es la propia. Es la justicia de ella hacia el resto del mundo, que en este caso es Lower, no me acuerdo el nombre,
Lowenthal. Lowenthal. Y eso, y el hecho de haber, en cierta manera, vengado a su madre a través de su propio sacrificio, ¿no? Me parece que la justicia es la de ella. Ella está mirando solamente lo que a ella le pasa, por eso no se lo va a olvidar nunca en la vida. Bueno, ahí simplemente, bueno, ahí alguien puso algo interesante en el chat, puso Jessica, el ojo por ojo. Porque acá también tenemos que pensar que estamos pensando en una justicia en términos del Antiguo Testamento. Y no sé si al Dios del Antiguo Testamento le molestaba demasiado que la gente mate para hacer justicia. De todas maneras, no conozco demasiado el tema, así que no me voy a meter. Y prefiero darle la palabra a Marce, porque es un tema, en términos religiosos y éticos y justicieros, digamos, del judaísmo, no conozco demasiado. Así que... Es cierto eso que decís. La justicia divina en el Antiguo Testamento era el ojo por ojo, ¿sí? A lo mejor ahí está. Bueno, Marce, gracias, Sale, por tu comentario. Hola, ¿se escucha? Sí, te escuchamos. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ah, bueno. No, lo mío era muy breve, pero muy breve, muy escueto, y justo cuando iba a decir algo se cortó la comunicación. Yo no sé, por otro lado, si este pasaje que voy a leer ahora no fue ya citado por algún motivo incluso genérico, tipológico, ¿no? Pero bueno, a mí particularmente también, porque seguramente los demás esto lo pudieron haber advertido y observado también, me llama la atención, bueno, todo un párrafo un poco más extenso, del cual leo solamente una oración. ¿Por qué? Porque de esta oración me parece que se puede decir que compendia o que condensa o que cristaliza, como se puede decir, no solamente la cuestión genérico-tipológica en general, sino lo que implica en la estética de Borges, ¿no? Como autor. Esa estética desde la cual, por ejemplo, como dijeron ustedes, se construye un narrador que en realidad, más que dar certezas, ¿no? Lo que hace es permitirse, por así decir, algunas licencias literarias. Que el mismo narrador obviamente manifiesta con otras palabras, ¿no? Dice el narrador, referir con alguna realidad los hechos de esa tarde sería difícil y quizá improcedente. No recuerdo, insisto, si este pasaje y todo lo que sigue fue citado, pero me parece que son palabras que, bueno, un poco condensan o cristalizan la mirada de una o desde una determinada estética, en este caso, bueno, una estética por la cual en última instancia no hay realismo, o por lo menos no hay un tipo de realismo que refleje directa y mecánicamente la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad se construye. Es una construcción como cualquier otra construcción, ¿no? Y que me parece que en ese sentido, bueno, este pequeño pasaje, por un lado, remite a la cuestión de la posible poética borgiana y por supuesto también como punto de partida y como punto de llegada, bueno, obviamente sugiere la situación en la cual se encuentra el personaje, ¿no? Esa situación de irrealidad desde la cual no, digamos, no sabe bien o sabe bien lo que le sucede, pero claro, ese saber bien lo que le sucede, como dijeron ustedes hace un rato también, desvía su itinerario, ¿no? Por eso, como a partir de Borges, creo, empezó a decirse desde la teoría literaria, bueno, en definitiva, en un cuento hay siempre dos relatos, o en todo caso, en un cuento siempre hay dos historias, ¿no? La historia visible y esa otra historia que de alguna manera como lectores hay que escarbar. Bueno, era eso nada más, así que bueno, nada, gracias y vamos a ver qué opinan los demás. Gracias, Marce. Justo eso que leíste está vinculado con algo que estaba pensando, ¿no? Una especie de relación que también estoy estableciendo ahora, un poco cuando releí el cuento para este encuentro, entre Emma Suns y el Aleph, ¿no? Y el cuento del Aleph, me refiero, que también en el Aleph, en un momento del cuento aparece, dice,
algo así como, llego aquí al punto de mi desesperación de narrador, que es en el momento en el que tiene que narrar, ¿no? El narrador del Aleph, que es Borges, ¿no? Entre comillas. ¿Qué era eso, no? ¿Qué es lo que vio? Y ahí empieza ese párrafo famoso del vi, que, bueno, no vamos a releer, pero que sería maravilloso releer, pero que los invito, si no le llevan, seguramente le llevan el Aleph. Pero acá también aparece esa idea, ¿no? De cómo tematiza Borges en sus cuentos la dificultad de narrar aquello que parecería imposible de narrar, ¿no? Entonces, lo anuncia esa imposibilidad, anuncia esa dificultad, pero después narra, ¿no? Después se larga y cuenta. Dice, es imposible narrar la experiencia del Aleph, de ver el Aleph, pero después la narra, ¿no? Acá pasa lo mismo, esto que leía Marce recién, referir con alguna realidad los hechos de esa tarde sería difícil y quizá improcedente, ¿no? Es difícil, tal vez improcedente, pero igual lo va a hacer el narrador. Eso siempre me pareció, hay como un vínculo en ese sentido entre ambos cuentos. Y volviendo, esto es simplemente un detalle completamente, bueno. quizás irrelevante, pero esto que recuperaba Adrián de lo circular y de la repetición y de los espejos, está en el propio título, ¿no? Emma Suns es un título donde se repiten las letras, ¿no? Emma, esas dos M ahí, Suns, esas dos Z, también ya anticipa de alguna manera en el mismo título esta cuestión de la repetición, del desdoblamiento, de esa venganza que es una y después se transforma en dos, etcétera. Toda esa cuestión de que todo es lo que es y al mismo tiempo es otra cosa distinta en función de cómo se lo interprete. Y simplemente esta cuestión de la interpretación, de cómo se interpreta lo real, es uno de los temas del cuento que aparece en el momento en el que Emma llama a Lowenthal y le dice, llamó por teléfono a Lowenthal, insinuó que deseaba comunicar sin que lo supieran las otras algo sobre la huelga y prometió pasar por el escritorio al oscurecer. Le temblaba la voz, el temblor convenía a una delatora. Y ahí está la idea, ¿no? El temblor era real y le sirvió para aparentar otra cosa de lo que en realidad era la motivación del temblor. Uno puede pensar que el temblor de la voz era por el miedo, porque le estaba, digamos, por lo que estaba haciendo, por el plan que tenía en la mente, porque sabía que tenía que empezar, iba a hacer cosas que iban a resultarle horribles. Pero Lowenthal simplemente interpreta ese temblor como el temblor de alguien que está por delatar a sus compañeras. Entonces usa lo real, Emma, así como usa la marca sobre su cuerpo para crear una ficción, usa ese primer temblor en la voz también para que Lowenthal crea la mentira que ella le está contando. Porque en realidad a mí me parece que ahí hay dos cuestiones. Emma tiene que atravesar dos papeles, digamos, no solamente es la chica que va con las amigas o la que trabaja en la fábrica, sino al mismo tiempo tiene que ser la delatora para ser una parte del plan, la prostituta y después la asesina, digamos. Va como interpretando distintos roles a medida que el cuento va avanzando. Y otro aspecto, que así vamos terminando, digo, tiene 1000 aspectos este cuento, no podríamos seguir un montón de tiempo, es el tema del tratamiento casi cinematográfico que tiene la descripción de los espacios, y que a mí me gusta mucho cuando lo leo y lo trabajo, que cuando se queda sola, Emma no abrió enseguida los ojos, en la mesa de luz estaba el dinero que había dejado el hombre, Emma se incorporó y lo rompió como antes había roto la carta. Romper dinero es una impiedad. Ahí está un poco de la cuestión religiosa, como tirar el pan. Emma se arrepintió, apenas lo hizo. Un acto de soberbia y en aquel día. El temor se perdió en la tristeza de su cuerpo, en el asco. El asco y la tristeza, vuelve a repetirlo en la construcción, el asco y la tristeza, ¿no? Como para dejar claramente que era lo cual era el sentimiento, ¿no? La tristeza de su cuerpo en el asco y la tristeza la encadenaban, pero Emma lentamente se levantó y procedió a vestirse. Y a mí hay una imagen que me llama mucho la atención, que parece muy vívida, como si la estuviera viendo, digamos, en toda la cuestión. En el cuarto no quedaban colores vivos. El último crepúsculo se agravaba. El último crepúsculo se agravaba.
Es decir, hay como todo un descrimiento, una relación entre el contexto y el cuerpo de Emma o lo que Emma siente. O sea, Emma siente asco y tristeza y las luces es como lo que Emma está viendo. Las luces van cayendo, es la hora del crepúsculo, es la hora de la muerte, digamos, ¿no? Y ahí hay como una conjunción entre lo que vive el personaje y lo que el ambiente, la descripción del ambiente, de alguna manera acompaña en esa cuestión. Y después puede salir, se va, bueno, va, conforma su plan, va al asiento delantero para que no le vean la cara, se dio cuenta que el insípido trajín de las calles, que lo acontecido no había contaminado las cosas, se fue a la Bocacalles de Warner, su fatiga venía a ser una fuerza, termina con Emma, el narrador, ¿no? Ahí, y inmediatamente es como si abandonara el personaje y se va hacia Aaron Lowenthal. Fíjense que termina con concentrarse en los pormenores de la aventura y le ocultaba el fondo del fin, punto. Aparte, Aaron Lowenthal era para todos un hombre serio, para pocos íntimos un avaro, y ahí es como si la estuviera filmando, digamos. Hay una cosa cinematográfica, que en algunas transposiciones fue hecho el texto, y cuando ella entra, cuando todo el mundo sabía que tenía el revólver, lo describe a él, el perro ladra, él sale, él entra, digamos. Hay toda una cosa cinematográfica que está como uniendo esa cuestión de esa acción que se va a llegar a definir en ese momento. Y cómo lo ve, cómo se pone desde el punto de vista, focaliza desde el punto de vista del Lowenthal cuando la ve empujar la verja, que él había entornado a propósito ocultar el patio sombrío. La vio hacer un pequeño rodeo cuando el perro atado ladró. Los labios de Emma se atareaban como los de quien reza en voz baja. Bueno, las cosas no ocurrieron como ella pensaba, y una última cuestión es que no podía matarlo, y cuando le da el tiro, lo que va cayendo, no cae él directamente, van como cayendo las partes de su cuerpo, digamos. La boca del cuerpo se desplomó, la cara se desplomó, la cara lo injurió en yiddish, digamos. Hay como unos aspectos desde la teoría literaria que nosotros llamamos las partes por el todo, la sinécdoques, que van como viendo que ese cuerpo de Lowenthal no es Lowenthal el que cae, van cayendo cada una de sus partes. Es uno de las estrategias constructivas que utiliza todo el tiempo Borges para construir los textos. Así que eso era lo que yo quería decir, que me había quedado, que bueno, podemos seguir expandiéndolos mucho más porque tiene 1.000.000 de significaciones, pero como que nos tenemos que ir yendo por ahora. Así es. Bueno, gente, ¿algo Adri, más tenés había que ir quedado? a prepararte para... no, simplemente comentarles que les dejé en la carpeta de Drive de este encuentro un texto de Sarlo que se llama El saber del cuerpo, que les recomiendo mucho que lean. Es un gran análisis de Beatriz Sarlo de este cuento, que a mí me parece un análisis increíble. Y tiene que ver con todo esto que estamos hablando de los desdoblamientos y demás, y que me parece que está bueno. Sí. Y después les dejo también un cuento de Cohen, que es Eric Grieg. Iba a un sugerir. cuento de Martín Cohen, donde lo que hace Cohen es contar, digamos, la perspectiva del marinero. Así que si no lo leyeron, capaz que les puede interesar como una intertextualidad, que está muy bueno también ese cuento. Y puede nada, ser la perspectiva de Lowenthal, la perspectiva del marinero, la perspectiva de cuántos, ¿no? ¿Cuántas perspectivas? Bueno, voy a ir cerrando la grabación ya, y bueno, nos despedimos. Adri, tenés que prepararte para el club. Bueno, gente, nos esperamos el 21 en el taller. Mandamos un beso para todos, todas. Es un cuento que da para seguir 2 horas más viendo detalles, cuestiones de la construcción y demás. Bueno, me parece que ha sido hemos tratado de construir un interesante análisis. Bueno, siempre es un gusto que todos
trabajemos juntos en esta cuestión, por eso es un cuento juntos, justamente ese es nuestro título, y nos estamos viendo el 21. Acuérdense que vamos a leer el Evangelio de San Marcos, y acuérdense también del Club de Lectura, y acuérdense que empieza el Literatura y Cine el próximo sábado. Así que, besitos para todos, todas, y nos estamos viendo. Bueno, hasta la próxima. Que estén muy bien. Hasta luego.